Cuando un pueblo pierde la fe, empieza a buscar salvadores de carne y hueso, y ahí comienza la tragedia. Porque la fe, entendida como confianza en Dios, en el bien, en la verdad, en la justicia, en la dignidad humana, pone un límite al poder. Le recuerda al hombre que no lo puede todo, que no es dueño absoluto de los demás, que existe algo por encima de su voluntad. Pero cuando esa fe desaparece, el vacío queda abierto, y ese vacío siempre lo ocupa alguien. Un pueblo que deja de creer en el bien termina creyendo en el hombre fuerte. Cree en el líder que promete resolverlo todo. Cree en el partido que dice representar a todo el pueblo. Cree en el caudillo que habla en nombre de ese pueblo. En el revolucionario que promete justicia, aunque venga con fusiles, con cárcel, con fusilamiento, con odio, con actos de repudio. Y entonces la sociedad cambia una fe por otra. Deja de mirar hacia lo eterno y empieza a arrodillarse ante el poder político. Ese es justo el peligro de depositar la fe en el hombre. El hombre se equivoca, se corrompe, se llena de vanidad, se acostumbra al mando y termina creyendo que su voluntad es la ley. Cuando una nación convierte a un gobernante en redentor, ya no le exige resultados, le perdona sus abusos. Ya no revisa sus actos, los justifica. Ya no defiende su libertad, la entrega a cambio de promesas. Y cuando quiere despertar, muchas veces ya tiene encima la censura, la policía, la pobreza, el miedo, la bota de ese mismo hombre que han endiosado. Cuba conoce muy bien esa historia. A muchos les arrancaron la fe, Dios, la familia, la propiedad, el trabajo libre, la responsabilidad individual, la verdad. Y luego les pidieron poner toda esa fe en un hombre, en una revolución, en un partido, en un estado. El resultado fue una nación empobrecida, vigilada, dividida, obligada durante décadas a repetir consignas mientras veía cómo se destruía su vida real. Porque cuando el hombre ocupa el lugar de Dios, el poder ocupa el lugar de la conciencia de ese hombre. Por eso, un pueblo necesita recuperar su fe en el bien, en el universo, en Dios, en Cristo. No hablo solamente de religión, aunque para muchos la religión sea la raíz de la fe, la raíz más profunda. No hablo solamente de eso, hablo también de volver a creer en la verdad, en la libertad, en la justicia, en la decencia, en el trabajo honrado, en la dignidad de cada persona. Un pueblo necesita creer, aunque sea en la dignidad. Un país sano no necesita mesías políticos, necesita ciudadanos con conciencia, familias fuertes, instituciones limitadas y gobiernos que sepan que el poder no es sagrado. Sagrada es la libertad del ser humano. Y ese pueblo que sacó a Dios, ese pueblo que puso al hombre, ese pueblo, por desgracia, está condenado. Pero no condenado a la miseria eterna, no condenado al olvido absoluto, no condenado a ese agujero como el infierno de Dante, no. Está condenado a volver a traer a Dios, pararlo delante y volverle a decir, tengo fe en ti, como decía Martí, aunque sea, como la idea del bien, pero tengo fe en ti. Bienvenidos a este espacio, con datos, no ideas. Soy Carlos. Bienvenidos a la clase de historia. Hoy en la clase de historia vamos a precisar cómo surge la iglesia en Cuba y lo vamos a hacer usando dos textos principalmente. El primero de ellos es Historia de la Isla y Catedral de Cuba, escrito por Pedro Agustín Morel de Santa Cruz, quien fuera obispo de Cuba por allá por la década de 1750. Vamos a tomar este libro porque es una fuente bastante cercana al origen de la iglesia, además de una persona que estaba dentro, nada más y nada menos que la máxima autoridad de la iglesia. Y luego tomaremos otra fuente para contrastar, un poco más cercana en el tiempo, publicada en 1952. Es Historia de la Nación Cubana. Vamos a usar el tomo 1 de este libro. Y recuerden además que para tener estas clases de historia siempre vamos a usar más o menos estos tres criterios. Primero, vamos a intentar buscar una fuente que se acerque lo más posible al suceso, más cercana en el tiempo, como esta de 1750. Segundo,
vamos a intentar contrastarlo con otra fuente más alejada en el tiempo para tener perspectiva. Y tercero, vamos a intentar no tomar ninguna fuente que esté publicada después de 1959, salvo que el suceso lo requiera, porque así podemos evitar contaminación y manipulación ideológica. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver entonces dónde comienza la iglesia en Cuba. Para responder a esta pregunta hay que ir al primer siglo de presencia española en la isla. Hay que ir a Baracoa, a Santiago, a los obispos, a las primeras parroquias, las bulas papales, a la evangelización indígena y también al modo en que la iglesia se mezcló con el poder político, con la justicia y con la administración española en la isla. La iglesia en Cuba no nació como una institución aparte del Estado, nacieron juntos, nació dentro del mismo proyecto de conquista española en la isla. En el mundo español del siglo XVI, fundar una villa no era solamente levantar casas, repartir tierras, nombrar autoridades. También era levantar una iglesia, organizar la parroquia, imponer el calendario religioso, bautizar, casar, enterrar, predicar, ordenar moralmente la vida de la comunidad. La fuente más antigua que vamos a usar, y más directa además, es Historia de la Iglesia y la Catedral en Cuba, escrita por Pedro Agustín Morel de Santa Cruz, obispo de Cuba, por allá por la década de 1750. La edición que vamos a usar fue publicada en 1929 por la Academia de Historia de Cuba y en el propio prefacio dice que la obra de Morel tenía probabilidades de ser, si no la primera historia cubana, al menos la más antigua de las historias de Cuba conocidas. Así que no vamos a usar cualquier texto. La historia empieza antes de la primera iglesia formal de Cuba. Empieza con la llegada de Cristóbal Colón a Cuba en 1492. Morel cuenta que el 28 de octubre Colón llegó cerca de una gran tierra que los indígenas llamaban Cuba. Colón todavía no sabía si aquello era una isla o parte de un continente y la llamó Juana. Pero el nombre indígena Cuba fue el que terminó imponiéndose con el tiempo. Según Morel, el almirante surgió en un puerto conocido como Baracoa. Usa el término surgió, de surgir, de llegar, de arribar a ese puerto. Allí reparó su carabela y envió a 2 hombres a recorrer y reconocer la tierra. Ellos regresaron contando que habían visto pueblos, aldeas, algodón, hamacas, jutías, lo escribe con H, utías, y una tierra hermosa, aunque sin hallar oro, que era lo que los españoles estaban buscando con tanta ansiedad. El primer contacto no fundó todavía la iglesia cubana como institución, pero sí marcó el comienzo simbólico. La cruz llegó con la conquista. En el ceremonial español, tomar posesión de una tierra incluía símbolos religiosos. La tierra se incorporaba a la corona y al mismo tiempo se presentaba como un campo de evangelización. Por eso, desde el inicio, la conquista de Cuba tuvo 2 caras. Una, el poder político, y la otra es la misión religiosa. Tengamos en cuenta que el mismo año, 1492, allá en la península, los reyes católicos conquistaron el reino de Granada, expulsaron a los musulmanes, emitieron el Edicto de Granada y esto fue el inicio de la unificación religiosa de España bajo la religión católica. Cuba acababa de aparecer justo en ese momento histórico. Toda la mirada de España fue para allí, para el Nuevo Mundo, y como era lógico, también la Iglesia Católica fue para allí, para el Nuevo Mundo. El siguiente momento clave de la historia, de nuestra historia de la iglesia, llega con Diego Velázquez. Hacia 1511, los españoles empezaron la conquista y el poblamiento efectivo de Cuba. El primer lugar escogido, según Morel, fue la Villa de la Asunción en el puerto de Baracoa. Y esa frase es importante. Morel dice que Baracoa fue el primer lugar establecido en la isla y que allí se colocó al principio el gobierno superior de Cuba y por su cercanía a la española se mantuvo esa zona durante un tiempo como una especie de capital. Esto significa que Baracoa fue el primer centro político de Cuba, pero también el primer centro religioso. La villa llevaba el nombre de la Asunción, evocando a la Virgen María, y no era casualidad. En la mentalidad española de la época, el nombre religioso legitimaba el asentamiento. La villa entonces nacía bajo la protección de la Virgen y bajo el marco espiritual de la Iglesia Católica. Y aquí aparece entonces otro dato importante. El emperador Carlos V, que pide a Roma la construcción de una iglesia catedral en la Villa de la Asunción de Cuba.
Morel dice que Carlos V dirigió sus oficios a la corte romana para solicitar esa catedral en Baracoa y propuso como prelado a un religioso que era amigo suyo, de su confianza. El Papa León X aceptó la petición de Carlos V. Con esto, la iglesia parroquial de la Asunción fue elevada a catedral. Morel explica que la parroquia de la Asunción se erigió como catedral bajo el mismo título y también se dio a la villa el título de ciudad. Ya teníamos una ciudad en Baracoa. Y al prelado amigo de Luis V se le concedieron entonces facultades para organizar dignidades, canoninatos, prebendas, curatos, beneficios, oficios, tanto en la catedral como en las parroquias del obispado. Esto es fundamental para entender cómo surge la iglesia en Cuba. La iglesia no aparece solo con un sacerdote diciendo misa en una ermita humilde ahí en Baracoa de madera y yaguas. Aparece como una institución completa: obispo, catedral, cabildo eclesiástico, parroquias, curatos, beneficios, cargos, rentas, autoridad espiritual, autoridad administrativa. El nombre que aparece en la documentación es Fray Juan de White. Fue ese primer prelado. Morel lo presenta como obispo de Cuba. En la bula que se reproduce, el Papa Adriano VI se dirige al venerable Fray Juan de White, obispo de Cuba. Y se recuerda que León X, a petición de Carlos, había erigido el lugar de la Asunción en la isla fernandina, antes llamada Cuba, como ciudad, y su iglesia parroquial como iglesia catedral de nombre Asunción. La bula también explica la misión del obispo. Dice que debía predicar la palabra de Dios en aquella iglesia, ciudad, obispado, convertir a todos los habitantes al culto católico, instruirlos en la fe, confirmarlos, comunicarles la gracia del bautismo y hacer las demás cosas que los prelados católicos estaban obligados a realizar según derecho y costumbre. Ahí está el programa original de la iglesia cubana, en esa bula papal. Predicar, convertir, bautizar, enseñar y organizar la vida religiosa, pero también administrar el poder, porque el obispo no solo predicaba, tenía autoridad sobre una jurisdicción, sobre los clérigos, sobre las parroquias, los bienes eclesiásticos. La iglesia entonces nacía como parte de la arquitectura institucional del Nuevo Mundo, del nuevo territorio de Cuba. Pero en aquel Nuevo Mundo, en aquella isla, Baracoa tenía un problema: su ubicación. Es verdad que estaba cerca de la Española y para esa primera capital fue ideal, pero estaba bastante mal ubicada y bastante aislada realmente. Era la primera ciudad, sí, pero estaba en el extremo occidental, aislada, con menos posibilidad de crecimiento. Por eso, como dice en el libro, muy pronto se consideró más práctico mover la sede a Santiago de Cuba. Y ahí viene entonces la bula de Adriano VI, que habla de que la ciudad de la Asunción era incómoda para tener allí la catedral y que convenía trasladarla al lugar de Santiago, en la misma isla de Cuba. Entonces, se pidió al Papa que confirmara las facultades anteriores, se extinguiera la catedral erigida en la ciudad de Asunción y que levantara el pueblo de Santiago al rango de ciudad. Y aquí es donde entonces Santiago de Cuba se convierte en una ciudad. Así entonces convirtieron la iglesia parroquial de Santiago en catedral. Morel dice que esa gracia aparece en una bula fechada el 28 de abril de 1522. Desde el 28 de abril de 1522 ya Santiago de Cuba pasó a ser ciudad. Y aquí tenemos un movimiento clave. Baracoa fue el primer asentamiento. Santiago heredó la condición catedralicia. La iglesia cubana nace en Baracoa, pero se consolida institucionalmente en Santiago de Cuba. Hay otro detalle importantísimo. Morel reconoce que la primera bula de erección de la catedral de Baracoa se perdió. Por eso dice que no podría saberse con certeza el día más exacto de aquella primera erección. Pero encontró unas tablas cronológicas que hacen referencia a la ciudad de la Asunción en la isla de Cuba 1518. Es decir, concluye Morel entonces que la antigüedad de la catedral cubana debía contarse desde 1518 y también afirma que la séptima catedral levantada en el Nuevo Mundo fue esa catedral cubana. Así que, ordenando los datos, el proceso quedaría más o menos así. En 1511, Baracoa aparece como la primera villa establecida por los españoles en Cuba.
Allí surge la parroquia de la Asunción. Hacia 1518, según la referencia cronológica encontrada por Morel, esa iglesia ya puede considerarse catedral. En 1522 la sede se traslada a Santiago de Cuba por la bula de Adriano VI y ese más o menos vendría siendo el esqueleto de la Iglesia Católica cubana. Ahora bien, la historia no se puede contar solamente desde las bulas y los obispos. Hay que mirar también el papel de la Iglesia dentro de todo ese proceso de intercambio cultural. Historia de la nación cubana, en el tomo 1, en el capítulo Legislación, Justicia e Iglesia. Aquí se explica desde el segundo viaje de Colón que ya empezó a cultivarse la idea de evangelizar a los indios y traerlos por medio del amor y las dádivas, textualmente, al seno de la comunidad cristiana. Pero el propio texto añade un punto bastante revelador. Esa protección a los indígenas también tenía un sentido utilitario, no era puro filantropismo, porque protegerlos servía para aprovechar su trabajo y poner en producción, a partir de la mano de obra de esos indígenas, el nuevo mundo. Esto nos muestra y nos obliga a explicar la historia de la iglesia en su contexto real. El discurso oficial habla de evangelización, de salvación de almas, de protección de los nativos, pero en la práctica también estaba la iglesia atravesada por intereses económicos, encomiendas, trabajo forzado, explotación, conflictos de autoridad. La iglesia podía ser refugio espiritual, pero también formar parte del orden de dominación, y de hecho lo formaba. En el propio libro La historia de la nación cubana, dice que la corona aspiró a que los países de Indias fueran parte integrante del Estado hispánico y que los indígenas tuvieran derechos y deberes semejantes a los españoles. Pero añade que la realidad era muy distinta por las ambiciones económicas del momento. Esto demuestra el choque entre teoría y realidad. En el papel había protección hacia los indígenas, en la práctica muchas veces lo que había era abusos. El mismo capítulo explica una fórmula muy famosa del derecho indiano. En América muchas disposiciones reales se obedecían pero no se cumplían, es decir, la autoridad de la corona era reconocida formalmente en América, pero las órdenes podían quedar sin aplicación real cuando chocaban con los intereses de la realidad local. Eso afectó también a los asuntos religiosos porque la iglesia vivía dentro de ese sistema de leyes, gobernadores, cabildos, audiencias, conflictos jurisdiccionales. Por eso, la iglesia en Cuba fue evangelizadora, pero también fue jurídica. Los curas registraban los bautizos, los matrimonios, los entierros. Los obispos intervenían en la moral pública. Los tribunales eclesiásticos podían entonces actuar sobre asuntos de disciplina religiosa. Los templos eran centros de vida social. Las fiestas religiosas marcaban el calendario de todas las comunidades. Y el poder eclesiástico podía entonces chocar, tener conflictos con el poder civil. Una de las expresiones más fuertes de ese poder religioso fue la Inquisición. En Historia de la Nación Cubana hay una pregunta interesante. ¿Cuándo fue establecida la Inquisición en Cuba? Si la Inquisición en Cuba fue establecida desde los días de la conquista. Dice que la corona no dejó de introducir el Santo Oficio en el Nuevo Mundo y mencionan un caso temprano. Juan Muñoz, una persona con este nombre, descrito como un indio español vestido como cristiano, quemado en la hoguera en la primera década de la conquista. El texto dice que este suceso pudo estar relacionado con la Inquisición. En enero de 1599 aparece otro dato importante. Un licenciado llamado Luis Salas escribió a la corona explicando por qué convenía dotar a La Habana de un comisario de la Inquisición sujeto al Tribunal de México. La razón era estratégica. La Habana era uno de los puertos más frecuentados de las Indias. Llegaban navíos tripulados por alemanes, franceses, ingleses, irlandeses, escoceses, adversarios todos de la Iglesia oficial de España y de sus dominios. Según el temor de la época, por contrabandistas podrían entrar libros heréticos y romperse la unidad religiosa que sostenía la unidad política. Es decir, la religión era el pegamento de la política. Esa preocupación dice mucho sobre La Habana. Para fines del siglo XVI, La Habana ya no era una villa secundaria, era un puerto de tránsito imperial. Tenía la característica de punto de contacto con el Atlántico, lugar de paso de flotas, de extranjeros, mercancías, ideas nuevas, libros, peligros. Por eso la vigilancia religiosa también se volvió vigilancia
geopolítica ahí en La Habana. La misma fuente, el mismo libro, señala que en los primeros años del siglo XVII, el obispo de Cuba publicaba edictos como inquisidor ordinario, mientras Melchor Sardo de Arana, un vecino de La Habana, aparecía como familiar de la Inquisición. ¿Qué era un familiar de la Inquisición? No era un pariente de la Inquisición. Un familiar de la Inquisición era una categoría que se le daba a una persona voluntaria que tenía prestigio y que auxiliaba, tenía funciones de apoyo a la Inquisición. En 1610, la Inquisición estuvo representada oficialmente en Cuba por un familiar y notario de Nueva España. 2 años después, el deán de la Catedral de Santiago sostuvo esa representación, de hecho. Y en 1634, La Habana recibió un comisario procedente del Santo Tribunal de Cartagena de Indias, de la Inquisición. Hasta aquí vemos algo claro. La Iglesia Católica nació en Baracoa, se institucionalizó en Santiago, pero La Habana fue ganando peso como punto de vigilancia religiosa, política y comercial. Santiago era la sede catedralicia. La Habana se estaba convirtiendo en la puerta imperial del Caribe. También hubo conflictos entre el poder civil y el poder eclesiástico. En la historia de la nación cubana también narra un episodio ocurrido en 1692. Miguel del Puerto, señor en La Habana que debía pagar una suma de dinero en pesos. El comisario del Santo Oficio era José Díaz Jararondo. Interrumpió la audiencia del capitán general Severino de Manzaneda. La escena terminó con el comisario arrodillado pidiendo perdón y el gobernador preguntando de qué servían canas, letras y saberes si no se empleaban en poner paz y seguridad. Este episodio es perfecto porque enseña la tensión dentro del sistema español en la isla. La iglesia tenía autoridad, el gobierno civil también tenía autoridad, y cuando ambos poderes chocaban, la sociedad de la época se quedaba atrapada entre jurisdicciones, entre privilegios, entre fueros, entre disputas de estos dos poderes. Es decir, se quedaban en ese limbo en el medio sin saber qué hacer. Si volvemos al origen para recapitular, todo arranca con una idea: evangelizar. Pero esa evangelización estaba unida a la construcción de un orden. La iglesia enseñaba doctrina, administraba sacramentos, organizaba la vida espiritual, pero también ayudaba a legitimar el dominio español. Ayudaba a ordenar la población, a integrar a los indígenas en el nuevo sistema, a mantener la unidad cultural de la monarquía y la unidad política. La Iglesia Católica Cubana, por tanto, no puede entenderse como un simple edificio que construyeron ahí en Baracoa y que luego lo trasladaron a Santiago. No fue solamente una capilla de guano en una villa recién fundada ahí en Baracoa, fue el comienzo de una institución muy poderosa. Baracoa fue el primer punto. La Asunción fue el primer título. Santiago fue la gran primera sede. El obispo fue la autoridad espiritual y Roma, a través de León X y Adriano VI, fue la que le dio forma legal a toda esta estructura. Cuando uno mira esos nombres, Carlos V, León X, Adriano VI, Juan de White, Diego Velázquez, Baracoa, Santiago de Cuba, entiende que el nacimiento de la iglesia en Cuba no fue un hecho local y pequeño, fue un hecho que abarcó varios continentes, fue parte de una red imperial. La decisión pasaba por España, por Roma, por la corona, por el Papa, por los obispos, por las necesidades concretas que tenía Cuba como isla, que empezaba a organizarse dentro de ese mundo hispánico. También hay que recordar que Cuba era una sociedad en formación. Había pueblos indígenas que estaban siendo sometidos a una transformación brutal. Había españoles buscando tierra, oro, mano de obra, posición social. Había una corona que quería extender sus dominios. Había una iglesia que quería y decía que iba a salvar almas, pero que también actuaba dentro del mismo sistema de poder. Practicaba también abusos, o era por lo menos observadora de esos abusos que se practicaban. Y había una geografía dentro de todo aquello bastante difícil. La primera la hicieron en Baracoa, que estaba súper aislada. Santiago de Cuba era más funcional. Y luego ya La Habana terminó siendo el puerto estratégico y la capital. La iglesia cubana surge entonces en 3 etapas. Primero, la etapa simbólica, la cruz que llega con la conquista. Segundo, la etapa parroquial, Baracoa, Villa de la Asunción, se convierte en el primer centro religioso. Y tercero, la etapa institucional. La parroquia se convierte en catedral, se crea el obispado y luego la sede se traslada a Santiago de Cuba. Esas son las 3 fases de creación del inicio
de la Iglesia Católica. Ese traslado de Baracoa a Santiago fue mucho más que mudar una iglesia. Fue la señal de que la iglesia se adaptaba al mapa real del poder de nuestra isla. Baracoa ya tenía el honor, todavía lo tiene, de ser la primera, pero Santiago de Cuba ofrecía mejores condiciones, como dicen los textos, para organizar el territorio oriental, administrar la diócesis y consolidar la presencia española. Con el tiempo, la iglesia sería una de las instituciones más influyentes en la vida cubana. Estaría presente en la educación, en la moral pública, en las fiestas, en los cementerios, en los registros de vida, en la asistencia a los pobres, en la caridad, en los conflictos de poder, en la defensa de privilegios, en muchísimas tensiones profundas con la sociedad civil cubana, en las guerras de independencia, en nuestra república, en nuestra dictadura actual. La iglesia ha pasado por todas las etapas. Por eso, cuando hablamos de los inicios de la iglesia en Cuba, hablamos mucho más que de una religión. Hablamos del nacimiento institucional de la isla bajo el dominio español. Hablamos de cómo se organizó el territorio, de cómo se justificó la conquista. Hablamos de cómo se intentó convertir a indígenas, a evangelizarlos, bautizarlos. Hablamos de cómo la corona, Roma y los conquistadores tejieron toda esa estructura de poder en nuestra isla desde Europa. Y aquí está la conclusión a la que quiero llegar con ustedes en la clase de hoy. La Iglesia Católica en Cuba nació en Baracoa, bajo el nombre de Asunción, vinculada directamente al primer asentamiento español estable en Cuba. Fue elevada a catedral por iniciativa de Carlos V y por la autoridad del Papa León X. Su antigüedad, según Morell, debe constatarse desde 1518 y en 1522 por bula de Adriano VI, esa sede fue trasladada entonces a Santiago de Cuba. Desde entonces, la iglesia cubana se convirtió en una pieza central del orden español en Cuba. Predicó, bautizó, enseñó, administró, litigó, participó en la formación de nuestra cultura, de nuestra Cuba, de esa Cuba que conocemos hoy. La primera iglesia cubana fue altar, pero también fue institución. No se puede separar una cosa de la otra. Fue fe, pero también fue poder, y dentro de ese poder también fue represión. Fue evangelización, pero también fue gobierno. Y entender todo esto, que no es ni blanco ni negro, está lleno de matices, nos permite entonces mirar el origen de Cuba, ya no de la iglesia, de Cuba, de nosotros, de hoy, con más claridad. ¿Por qué? Porque la iglesia que empezó a organizarse en el siglo XVI, que nació entre la cruz, la espada, entre la ley, entre el orden económico, entre los indios, la esclavitud, esa iglesia es la misma iglesia que luego también protegió muchas veces a los mambises, es la misma iglesia que durante nuestra república se consolidó como la religión principal, es la misma iglesia que luego fue expulsada, criminalizada por Fidel Castro y luego terminó hace unas décadas apoyando desde su cúpula al propio régimen de Fidel Castro y ha condicionado toda la vida de nuestra nación. Y la iglesia, entendida así en lo general, podríamos pensar que es un monolito, pero realmente la iglesia católica son personas distintas, con distintos intereses, distintas actitudes. Por eso también hay que hacer una salvedad en este sentido. Dentro de esas personas siempre han habido personas honestas, decentes, personas educadas, personas de bien, que son los máximos exponentes de esa iglesia. Luego han habido otros como el cardenal Jaime Ortega, que han sido de lo peor que le ha tocado a la iglesia en Cuba. Bueno, pues espero les haya gustado la clase de historia sobre cómo surge la iglesia en Cuba. Cuba no solo perdió riqueza, instituciones, libertad. Cuba también perdió una parte profunda de su alma cuando muchos cubanos dejaron de mirar a Dios y empezaron a mirar hacia un hombre. Un pueblo que durante siglos había vivido con sus iglesias, con sus santos, sus procesiones, sus familias, sus tradiciones, fue empujado a cambiar la fe por la ideología, la esperanza por la consigna, la oración por el culto político. Y cuando una nación le cierra la puerta a Cristo, tarde o temprano termina abriéndole la puerta a cualquier falso redentor. Fidel Castro entendió muy bien ese vacío. Se presentó como el padre, el juez, el maestro, el protector, el dueño de la verdad, el intérprete del destino nacional.
A muchos les prometió justicia, igualdad, dignidad, pero les pidió a cambio algo terrible: fe en Él, obediencia absoluta. Les pidió que creyeran más en la revolución que en la familia, más en el partido que en su propia conciencia, más en el líder, en Él, que en Dios. Y una parte del país aceptó ese intercambio sin medir el precio espiritual que estaba pagando. Ahí comenzó una de las grandes tragedias cubanas, porque el comunismo no se conforma con gobernar el Estado, quiere ocupar el corazón del hombre, quiere decirle qué pensar, qué amar, qué odiar, qué recordar y qué callar. Por eso atacó la fe, persiguió creyentes, ridiculizó la religión, expulsó símbolos, rompió tradiciones y convirtió la política en una especie de religión falsa. Cambió el altar por la tribuna, la cruz por la bandera del partido y el evangelio por un discurso interminable del comandante que lo escribían en el Granma. Y en cierta forma, eso es lo que está Cuba pagando hoy. No como castigo caprichoso, sino como consecuencia moral e histórica. Cuando un pueblo entrega su conciencia a un caudillo, termina viviendo bajo el miedo impuesto por ese caudillo. Cuando cambia la verdad por la propaganda, termina sin poder distinguir entre el bien y el mal. Cuando cambia a Dios por el Estado, termina mendigándole al Estado el pan nuestro de cada día. Cuba perdió la libertad porque antes muchos aceptaron perder la conciencia cuando se la regalaron a Fidel Castro. Por eso, el camino de regreso no puede ser solo ni económico ni político. Cuba necesita volver a la senda de la verdad, volver a la dignidad, volver a la responsabilidad, volver a la familia, a la fe en el bien. Cada cubano tendrá su manera de vivir esa fe en el bien. Hay gente que cree en el bien como Dios, como Cristo, y hay otra gente simplemente que cree en el bien que nace del ser humano. Pero el país en cualquier caso necesita dejar de adorar hombres y empezar a respetar principios. Ningún líder merece que se le regale el alma de una nación. Ningún partido merece la obediencia ciega de un pueblo. Ningún poder humano puede ocupar el lugar que le corresponde a Dios, a la conciencia y a la libertad. Gracias por acompañarme. Tengan muy buenas noches. Hasta mañana.